Sí, a ver, ¿pueden por favor confirmarme si es que ahí se puede apreciar mi pantalla? Correcto. Sí. Correcto, se ve Ya, todo. bien. Listo, muy bien. Qué bueno, gracias. Entonces, bueno, ya nosotros sabemos, ya, ¿no? A esta altura ya sabemos dónde se alojan las aplicaciones de Google, ¿no? Justo es aquí en este icono que tiene 9 puntitos, ¿no? Nosotros le vamos a dar clic ahí, ¿no? En un primer momento, en un primer vistazo, no lo vamos a encontrar, pero si nosotros nos desplazamos hacia la parte de abajo, ¿no? Con la barra de desplazamiento, vamos a encontrar un icono que va a contener la aplicación que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y es el icono de formularios. Le vamos a dar clic ahí, ¿no? Y bueno, también esta pantallita, esta ventanita principal, ya es muy parecida, ¿no? Y conocida por varios de nosotros. Entonces, esta es la que nos interesa, ¿ya? Un documento en blanco. Ya también saben que lo que está al costado, ¿no? Derecho, son todas las plantillas que nos proporciona Google para, bueno, no trabajar los formularios desde cero, sino ya desde un formato y un diseño establecido, ¿no? Pero por el momento lo que nos interesa es esto, ¿no? Crear un formulario en blanco, ¿no? O sea, desde cero. Entonces, le damos clic aquí y, bueno, esta es la presentación básica, ¿no? El entorno gráfico que tiene esta aplicación, ¿no? Aquí también podemos observar algunas de sus partes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que esta parte de acá es la barra de título, ¿no? Esta parte que se visualiza por acá bueno, es una barra de personalización, ¿no? Y configuración, ¿no? Tenemos también otra parte de esta aplicación que, bueno, es la zona de la edición de las preguntas, ¿no? Todo esto. Y una última parte, que es esta barra que se encuentra a la derecha, es la barra de edición de formulario, ¿no? Para poder ir editando el formulario, ¿no? Entonces, para empezar, hay que cambiar el nombre de este formulario. Tengan en consideración que si bien es cierto, este formulario sin título tiene prácticamente el mismo nombre que este de acá, pero son dos cosas muy diferentes, muy distintas, ¿ya? Este nombre que ven acá, está en la barra de título, este es el nombre que va a tomar el archivo, ¿no? Es decir, el formulario que vamos a crear, a comparación del que tenemos en la parte de acá. Este nombre, este título, es el título de la sección en la que nos encontramos, ¿no? En la sección del formulario en la que nos encontramos en este momento. Lo que vamos a hacer en este momento es cambiar el nombre del archivo del formulario, ¿no? De este primer formulario. Y vamos a colocarle, pues, el grupo, ¿qué grupo? Grupo C, ¿no? Grupo C, ¿no? O así mejor, formulario grupo C. Listo. Bueno, fíjense que también toma ese mismo nombre, ¿no? Toma el mismo nombre aquí en el título de esta sección, pero no por ello quiere decir que no podamos cambiar ese nombre, ¿no? Simplemente basta con darle clic también aquí y colocar el nombre que nosotros necesitemos, ¿no? Por ejemplo, así, tal cual como ustedes redactan un examen, ¿no? Vamos a poner práctica calificada, ¿no? Calificada. Listo. Entonces, ven cómo es muy diferente, se establecen nombres distintos, ¿no? Entonces ya sabemos ahí, más o menos, para no confundirnos.
Lo que vamos a ver a continuación es con respecto a estos tres iconos. Bueno, en realidad, por el momento, ahorita, vamos a ver este icono de aquí, que es el icono de personalizar el tema. El tema es todo lo que vemos acá. Por ejemplo, el color de todo este formulario, el color de esta ranura de acá, muy así, muy rápidamente, porque en realidad esto es optativo para el docente, ¿no? En realidad esto pues no significa que pueda alterar el funcionamiento del formulario en gran cosa, ¿no? Simplemente es para que por ahí podamos darle un mejor diseño o lo podamos visualizar más bonito, ¿no? Pero así de manera rápida también como para que lo conozcan. Si damos clic aquí, fíjense, se habilita una ventana en la mano derecha, ¿sí? Una de ellas, de las opciones que vamos a utilizar y que quizá por ahí sea la que más nos interesa de todo este grupo de temas, de opciones, es esta de acá, elegir imagen para encabezado, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá por ahí lo que sí puede ir, ¿no? Es una imagen con el logo de la universidad, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice elegir imagen, ¿ya? Fíjense, Google nos da una serie de imágenes ya predefinidas, ¿no? Que podemos utilizar de acuerdo a algún tema en específico, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es subir una que tengamos registrada en la computadora. Entonces, si se dan cuenta, acá hay tres pestañas, temas, subir y fotos, ¿no? Nos vamos a centrar aquí, en este que dice subir, en esa pestaña. Le damos clic también aquí en el botón examinar, ¿no? Y, bueno, pues ahí carga la ventana de explorador, ¿no? Vamos a tener que elegir o buscar dónde encontramos esa imagen. Yo la tengo bien a la mano, está aquí, logo completo, ahí. Le doy clic ahí para seleccionarlo y luego en el botón inferior abrir, ¿no? Ahí. A ver, está cargando. Ya está. Fíjense, ha cargado, ¿no? La imagen. Como se pueden dar cuenta por acá, esta parte de la J, ¿no? Del rabito de la J no está bien posicionado. Lo que vamos a hacer es mantener cliqueado, ¿no? Dar clic, mantener y arrastrar hacia abajo un poco el recuadro para que se centre bien la imagen, ¿no? Y dar clic en listo, ¿no? Listo. Entonces, ahí está, esperamos un ratito y fíjense cómo se establece ya la imagen, ¿no? Ya se establece en la parte superior. Quizá por ahí el color de fondo también como que no vaya, no es muy, digamos, no es el color que utilizan los colores, ¿no? De la universidad, ¿no? Entonces, tenemos por acá la parte de color del tema, ¿no? Aquí podemos elegir, sí, muy rápidamente, el color azul, ¿no? Este que está acá, por ejemplo. Damos clic ahí y fíjense que ya se establece un color, ¿no? Ya más o menos así, el que utiliza siempre la universidad, ¿no? Ese color de tema es básicamente este color de acá, esta ranurita de esta franja, que va a llevar todas las secciones, ¿no? Y el color de fondo, pues, es el que se establece por acá, pero más o menos Google nos da un contraste, ¿no? En ese aspecto. Entonces, sí, está bien el color, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, más o menos con el tema de la forma de visualizar el formulario, ¿no? Al menos en el aspecto visual, ¿no? Vamos a cerrar porque ya no necesitamos esta ventana, ¿sí? Entonces, vamos a lo que realmente, bueno, aquí importa, ¿no? Que es el desarrollo de el formulario, ¿no? Fíjense, el formulario se compone de secciones y dentro de las secciones se compone de preguntas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener dos, tres secciones y dentro de esas secciones podemos tener cuantas preguntas nosotros necesitemos. Es decir, por ejemplo, todo esto es una sección, ¿ya? Todo esto es una sección y
Esta de aquí, esta parte de acá es una pregunta. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, configurar pregunta por pregunta. Ya, entonces yo le voy a dar clic acá. En realidad no tengo un formato establecido de un formulario, ¿no? Porque, bueno, si es que, imagínense, les muestro un formato establecido con cada una de las opciones que nos ofrece este formulario de Google, pues se nos va a hacer un tremendo formulario y nunca vamos a llegar a explicarlo, ¿no? De la manera que bueno, nos da estas 2 horas, ¿no? Que la manera más correcta, ¿no? Por eso es que lo vamos a ir haciendo así, ¿no? Por partes, viendo cada una de las opciones de respuesta que nos da. Entonces, fíjense, incluso esta parte de cada una de las preguntas tienen sus propias partes. Por ejemplo, este de aquí, esta cajita de texto, es donde nosotros vamos a redactar la pregunta, ¿no? Vamos a ir haciéndolo, ¿ya? Así, de frente. ¿Qué es lo primero que le pedimos, le solicitamos al alumno que coloque cuando inicia una práctica? Es el nombre y el apellido, ¿verdad? Nombre y apellido. Bien, entonces ya está. Se habrán podido dar cuenta, por aquí, esta opción de respuesta se ha modificado. O sea, más o menos, Google se da cuenta que estamos solicitando una respuesta de texto, de tipo texto. Ya, voy a hacerlo a ver de otra manera. Por ejemplo, voy a solicitar, no sé, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuánto es 4 más 4? Entonces, fíjense, ¿no? Se dan cuenta, ahora la respuesta cambia, ¿no? Ya lo vamos a ver también. Entonces, más o menos como que Google por ahí nos da opciones de qué opción de respuesta utilizar en base a la pregunta que nosotros formulemos, ¿no? Lo voy a dejar tal cual estado, ¿no? Apellidos, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos en la parte derecha? Es decir, aquí. Acá se van a visualizar las diferentes opciones de respuesta que nosotros podemos aplicar a esta pregunta. En este caso, si nosotros desplegamos este combo, todas estas son las opciones de respuesta, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos los agrupa, ¿no? Esta parte de acá son respuestas textuales, ¿no? Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, responder o realizar o pedirle al alumno que responda a esta pregunta, que es, oye, ¿cuál es tu nombre y tu apellido? Entonces la respuesta va a ser un texto, ¿no? Entonces, para esa clase de respuesta, nos viene bien cualquiera de estas dos opciones, ¿no? Particularmente la que se adaptaría, pues, sería esta, ¿no? La de respuesta corta, porque a no ser que, pues, este alumno tenga 20 nombres, ¿no? Y sus apellidos, ya ahí sí sería, pues, una tremenda, ¿no? Celda que va a utilizar para poder llenar todos sus datos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar solamente esta opción, ¿no? La de respuesta corta, porque simplemente es una respuesta de sus nombres y sus apellidos, ¿no? En el caso de que la pregunta sea más extensa, ¿no? De que la pregunta sea más abierta, sí podemos utilizar esta opción de acá, de párrafo. ¿Por qué? Porque la respuesta textual que va a redactar el alumno es más amplia, ¿no? Entonces va a requerir de más espacio. Entonces, por el momento está bien la opción que nos da Google, ¿no? Ustedes se dan cuenta, esta respuesta corta, Google más o menos nos da a entender que es una respuesta corta por también los puntos suspensivos que nos muestran. Si nosotros cambiásemos esto a párrafo, fíjense cómo está también incluso estos puntitos se alargan, ¿no? Un poco más, ¿no?
no va a llegar hasta aquí, ¿no? Es obvio, puede alargarse más la respuesta, pero esa es la forma de cómo lo define Google, ¿no? Cómo lo da a entender visualmente. Entonces, dijimos que nos quedaríamos con la respuesta corta, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos, ¿no? La pregunta y ya establecimos el tipo de respuesta para el alumno para que conteste el alumno, ¿no? Otra de las opciones las encontramos acá abajo, aquí, ¿no? Esta opción de acá es la de sacar una copia a una pregunta. Es decir, vamos a tener, ¿no? Una pregunta ya netamente bien elaborada y necesitamos hacer otra pregunta muy parecida, ¿no? Claro está que con diferente pregunta, ¿no? Pero la estructura de esta pregunta, ¿no? Va a ser muy similar a la que tenemos en este momento. Entonces, para no estarla redactando desde cero, ¿no? Para no estarla redactando desde cero, lo que hacemos es sacarle una copia. Entonces, basta con darle clic a este botón de acá para que la pregunta se duplique. Mira, incluso se duplica con todo y pregunta, ¿no? Y pregunta específica. Entonces, así es como podemos, digamos, minimizar el tiempo, ¿no? Para la redacción de preguntas. Lo que tenemos a continuación es este botoncito en forma de basurero, que, bueno, ya todo el mundo debe saber que esto sirve para eliminar, ¿no? Para eliminar, en este caso vamos a eliminar la pregunta, ¿no? Le damos clic ahí y eliminamos. En la parte izquierda, inferior izquierda, podemos ver que aparece una etiqueta en la cual dice elemento eliminado, deshacer, ¿no? Esta etiqueta dura un par de segundos. Nosotros podemos deshacer, si quizá por ahí esa opción la hemos realizado inconscientemente, ¿no? O por casualidad lo hemos eliminado, ¿no? Ojo, no dura mucho, sino que lo que pasa es que ahorita yo le he tomado un pantallazo para realizar, ¿no? Y poner esta flecha. Dura un par de segundos. Si es que no reaccionan a tiempo, esa etiqueta desaparece y pues también la pregunta desaparece con ella, ¿no? Listo, lo que tenemos a continuación es un campo que realmente sí, pues en algún momento ustedes lo van a utilizar, ¿no? Es un campo de obligatoriedad. Es decir, vamos a activar este botón siempre y cuando la pregunta que nosotros estamos formulándole al alumno necesitemos que la conteste obligatoriamente, ¿no? O sea, no puede pasar, no puede pasar de sección mientras, o no puede enviar el formulario mientras esta pregunta no haya sido contestada, ¿no? De manera obligatoria. Entonces, para fines de ejemplo, la voy a activar, ¿no? Ahí está. Listo, entonces ya está activada. La siguiente opción que tenemos son estos tres botoncitos. Estos tres botoncitos, si nosotros les damos clic aquí, estos tres botoncitos va a variar las opciones que nos dé, dependiendo de el tipo de respuesta que nosotros utilicemos. Por ejemplo, en este caso, si yo le doy clic aquí, fíjense, se desprenden dos opciones, ¿no? Quizá en otro tipo de respuesta se van a desprender tres, ¿no? Pero para este tipo de respuesta, que es respuesta corta, se va a desprender estas dos opciones. La primera es la descripción. Esta opción te da, digamos, un campito más, por aquí más o menos, ya lo vamos a hacer, en donde ustedes pueden escribir una pequeña descripción o alguna observación con respecto, ¿no? Para que complemente esta pregunta, ¿no? A ver, le damos clic, ahí está, fíjense, se habilita ese campo de texto también, en la cual nosotros vamos a describir, digamos, de una manera más detallada la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? O alguna observación que tengamos, ¿no? Lo voy a desactivar, ¿ya? Listo. Y la segunda opción es va a añadir a esta respuesta, perdón, a esta pregunta, otra serie de opciones, ¿no? En la cual podemos realizar una pregunta un poquito más elaborada, con algunos filtros por ahí, ¿no? Le vamos a dar clic aquí, en validación de respuesta,
Y fíjense cómo se habilita esta barra de opciones, ¿no? Una barrita más de opciones. Eh, ¿Qué podemos decir de esto, de esta barrita? Bueno, en el caso de nuestra pregunta como esta, es de tipo texto, o sea, el alumno que iba a redactar un texto, esta opción, bueno, no sería la que se nos acomode, ¿no? A esta clase de respuesta. Quizá la que nosotros tendríamos que utilizar sea, si le damos clic ahí, fíjense cómo se desprende también otra serie de opciones, si quizás utilicemos o nos convenga utilizar esta, ¿no? La de texto, porque es justo una respuesta de texto la que vamos a recibir, ¿no? Entonces, le damos ahí texto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, acá nos dice que va a tener que realizar algo así como un pequeño, una pequeña corrección, un pequeño filtro a esta respuesta que el alumno nos brinde. ¿Qué es lo que yo necesito? Que aquí en la respuesta, mejor vamos a cambiar de nombre, de pregunta. Por ejemplo, la pregunta que sea, ¿qué universidad perteneces? ¿No? Son así nada más preguntas, bueno, quizás no sean las mejores preguntas, pero ojalá que sirva para modo de ejemplo, ¿no? Ya, bueno, si nosotros preguntamos esto, la respuesta, pues, obviamente para nosotros va a ser Universidad Nacional de Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Que, pues, esta respuesta sea, pues, esa, ¿no? Que nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Cómo podemos, digamos, filtrar eso, ¿no? Justo con esta opción, ¿no? Vamos a decirle que aquí en este campo contenga una palabra. Quizá podemos poner todo, Universidad Nacional de Cajamarca, o quizá solamente una palabra, por ejemplo, Cajamarca. Fíjense, ya con el ejemplo cuando lo previsualice se va a entender un poco más. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar esta palabra que esté, o sea, que se visualice, que se muestre aquí en esta respuesta que nos da el alumno, ¿no? Si es que no se visualiza o si es que esta respuesta que nos da el alumno no contiene la palabra Cajamarca, entonces nos va a arrojar digamos, un texto de error, ¿no? Este texto de error también es opcional, pero en este caso sí hay que ponerlo. A ver, digamos, respuesta errada, así, ¿no? O universidad errada, ¿no? Algo así, por ponerlo de esta manera. Fíjense, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, en la parte de la barra de personalización y configuración, tenemos un botoncito en forma de un ojito, que es ¿no? Ese de ahí es el botón para previsualizar, ¿no? El formulario que estamos redactando, ¿no? Para realizar una vista previa, así tal cual lo nombra ahí, ¿no? Entonces le vamos a dar clic ahí. Entonces, miren, fíjense, ¿ya? Esto es lo que nos previsualiza. Lo primero es el nombre que le hemos asignado a esta sección. Y luego nos dice de que toda aquella pregunta que tenga un asterisco es una pregunta obligatoria, como esta, por ejemplo, ¿no? Que tiene un asterisco. Entonces, es una pregunta obligatoria, ¿no? Entonces, vamos a contestar a esta pregunta: ¿a qué universidad perteneces? ¿No? Entonces, yo, por acá, en el campo de la respuesta, voy a colocar Universidad Nacional de Piura, voy a colocar, ¿ya? Entonces, si yo coloco Piura, fíjense, y yo salgo de esta pregunta, o trato de enviarla, simplemente con salir, fíjense, me va a generar digamos, un mensaje de error, ¿ya? Porque me dicen, no, espera, estás escribiendo una universidad errada, ya no es permitido, ¿no?
¿Por qué? Porque está buscando que dentro de esta respuesta que nos da el alumno vaya una palabra, ¿no? Que la palabra es pues la que hemos descrito aquí, ¿no? Cajamarca. Entonces, si yo en vez de cambio de Piura, cambio a Cajamarca, entonces aquí sí ya me deja pues de validar esa pregunta, ¿no? Y ya podría pasar a enviar el formulario. Pero por aquí también como que tendríamos que hacer, depende de las preguntas también cómo las formulemos, ¿no? O cómo el docente pueda formularlo, porque si se habrán dado cuenta, el tema está en que si yo, por decir, coloco aquí Universidad de Piura, ¿ya? Eso va a dar un error. Pero si yo coloco guión Cajamarca, esta respuesta ya no va a dar ese filtro. ¿Por qué? Porque está buscando que en esta respuesta basta que haya solamente una palabra que diga Cajamarca para que lo valide, ¿no? Entonces, pues, esto no es correcto, ¿no? Entonces, por ahí también como que, ¿no? Tiene sus pros y sus contras que también tenemos que irnos adecuándonos a esto, ¿no? Quizá por acá, alguno podrá decir, entonces hubieses colocado todo, ¿no? Universidad Nacional de Cajamarca. También pudo haber sido. Tengan en consideración también que, o sea, lo filtra tal cual lo hayamos escrito. Fíjense que yo lo he escrito Cajamarca con la palabra, con la primera letra mayúscula. Si yo acá cambio y coloco una minúscula, también tendríamos un error, ¿no? Entonces, por ahí como que, bueno, ¿no? Tenemos ahí un pequeño inconveniente. Pero, bueno, sí, les puede servir de algo, ¿no? Si quizá por ahí la pregunta no haya sido esta, sino ¿cuánto es? La primera, ¿no? 8 más 4, ¿no? Aquí sí hubiese cambiado la forma de filtrar, ¿no? Ya no sería por texto. O quizá también sea por texto, porque acá en la respuesta, quizá por ahí un alumno no me lo redacte como un número, sino me diga la respuesta es 8, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Pero también, es a modo de ejemplo para poder, ¿no? Ver que funciona, pues, por ejemplo, un número, ¿no? Y establecer que este número pues sea definitivamente el 8 porque es la respuesta, ¿no? Mayor que no sería, sino sería igual a, ¿no? La opción de aquí, igual a. Y acá establecer el número, ¿no? Que se requiere validar, ¿no? En este caso el 8, ¿no? Y por acá ya lo mismo, el texto de error personalizado, ¿no? Por ejemplo, acá número errado, ¿no? Así, muy correcto, bueno, errado. Entonces, si yo visualizo, ¿no? Y, digamos, coloco aquí en texto, no, bueno, número errado, no tiene que ser un número. Si yo coloco el 8, ahora sí, eso de ahí va a validar, ¿no? Va a pasar. Bueno, en todo caso, más o menos así es cómo se trabaja con esto. La longitud solamente ve la cantidad de caracteres que tenga esta respuesta, ¿no? Quizá no más de 10 caracteres, por ejemplo, también lo valida, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿O alguna observación que tengan? Eh, ¿se está escuchando? Correcto, correcto, todo bien. Ah, ya, ya, listo. Entonces, bueno, creo que por el momento al menos ha quedado claro, ¿no? De alguna manera. Listo, entonces, fíjense, vamos a volver. A ver, voy a desactivar esto, ya, esta opción, lo voy a desactivar. Voy acá y validación de respuesta lo desactivo.
Y vamos a volver a lo que estábamos, ¿no? Antes, nombres y apellidos. Listo. Hasta ahí que quede, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros hemos hecho es crear, como ya les dije, una sección, ¿no? Bueno, por defecto se crea esta sección, ¿ya? Nosotros podemos crear otra sección más, ¿ya? Entonces, la manera de crear otra sección es dándole clic en este botón, ¿no? Es decir, si ustedes se ponen en el caso netamente de que ustedes redactan un examen, una práctica calificada en físico, en una hoja de papel bond, pues va a tener más o menos una estructura similar, ¿no? La primera parte, pues va a contener justo este título, ¿no? Práctica calificada, por acá alguna descripción, ¿no? Y que lo primero que va, que lo que primero que vamos a solicitarle es el nombre y el apellido del alumno, ¿no? Después, si usted lo pueden visualizar mentalmente, ¿qué es lo que sigue? Sigue una separación, ¿no? Esa separación entre la parte de la cabecera, que contienen estos datos personales, y netamente ya las preguntas ya del examen, ¿no? Y esa separación, algunos, pues, por ejemplo, por ahí le pueden hacer una línea, ¿no? A modo de separación, o por ahí a darle unos cuantos enter para que se separe, ¿no? Pero al menos, al fin de cuentas, es una separación, ¿no? Entonces, es lo mismo que hace formularios de Google, ¿no? Esa es la intención que tiene a la hora de trabajar con secciones, ¿no? Si nosotros damos clic acá, fíjense, se va a añadir otra sección más. Ya tenemos en este caso esta sección con esta pregunta, y también tendremos otra sección que es la de acá, que también van a tener sus propias preguntas, ¿no? Podemos ir asignando cuantas preguntas nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, bueno, mmm, también podría ser por ahí que lo puedan trabajar estas secciones, no sé, por ejemplo, esta primera sección, ¿no? Perdón, esta segunda sección, como toda una sección que tenga que ver con, por ejemplo, ecuaciones, ¿no? Y la tercera sección, por ejemplo, por ejemplo, ecuaciones exponenciales. Entonces, quizá por ahí pueden ir dividiendo, ¿no? Por secciones, ¿no? Por partes, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejarlo ahí con ese título, ¿no? Esta sección, para agregar una pregunta. Lo que tenemos que hacer es, pues, darle clic justo aquí en este botón, en forma de círculo con una cruz, ¿no? Dentro de ella. Entonces, le damos clic aquí y fíjense que más abajito, pues ya se me agregó la pregunta que vamos a necesitar, ¿no? Va a estar dentro de esta sección. Listo, entonces vamos a ir variando los tipos de respuesta, ¿no? Que le solicitemos al alumno. Por acá hemos visto, en la primera parte hemos visto que hemos trabajado esta, ¿no? La de acá es la misma que esta, como les digo, pero cuando el alumno necesite desplayarse más en su respuesta, ¿no? Podemos utilizar la de párrafo. Si se dan cuenta, lo separa, ¿no? Lo separa. Estas son respuestas para textuales, ¿no? Respuestas para texto. Estas de acá para selección de opciones, ¿no? Y bueno, por el momento, a ver, hay que trabajar estas dos, ya también vamos a ver las de acá, pero fíjense que lo separa por bloques, ¿no? Con una línea. Vamos a trabajar, en esta pregunta vamos a trabajar en concreto con esta opción, varias opciones con esta. ¿Ya? Entonces, ahí están varias opciones y voy a formular la pregunta que hice anteriormente, ¿no? ¿Cuánto es 4 más 4? Así, ¿no? Fácil. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos darle una serie de opciones a los alumnos, ¿no? Aquí está la primera opción, ¿no?
Entonces, le damos clic aquí y, por ejemplo, acá podemos poner que la respuesta es 4, ¿ya? Sigamos. Me da otra opción para añadir otra opción. Le doy clic ahí y, pues, en este caso será 6 y una última, pues, que sea 8. ¿Ya? Listo. Entonces, es así como podemos ir añadiendo varias opciones. También vamos a activar la parte de obligatorio, ¿no? Para que sea obligatoria esta respuesta, ¿no? Esta pregunta, sea obligatoria la respuesta. Entonces nos vamos a ir a vista previa, ¿no? Para que, sobre todo para que puedan visualizar cómo se observa, ¿no? Cómo se observa. Le doy clic aquí. Bueno, aquí voy a poner mi nombre, ¿no? Fíjense cómo esta es la primera sección que me ha creado este formulario de Google. Es la primera sección, que es esta sección de acá arriba. Esta sección de acá. ¿Ya? Entonces, para ir a la segunda sección, que es esta de acá, que es esta de aquí, lo que tenemos que hacer, pues, dar clic aquí en siguiente. Pero siempre y cuando, pues, esta respuesta contenga algo, ¿no? Porque es de campo obligatorio, ¿no? Entonces, siguiente. Listo. Entonces, esta es la segunda sección, ¿no? La segunda sección. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el alumno va a poder elegir entre estas tres opciones, ¿ya? Solamente una sola va a ser la respuesta correcta. Por ejemplo, si es que es 6, elegirá 6, ¿no? Si es que es 8, elegirá 8. Pero fíjense que solamente va a poder elegir una sola, ¿no? Entonces, así es como trabaja esta opción de respuesta, varias opciones. También podemos colocar que esta opción de respuesta sea de casillas, ¿ya? Si se dan cuenta, fíjense, va a variar solamente, bueno, de manera visual, ¿no? Va a variar estos iconos, porque aquí están en unos círculos, ¿no? Si yo selecciono casillas, fíjense cómo ahora esos iconos, bueno, se representan por un cuadrado, ¿no? Visualmente varía eso, pero cuando yo netamente trabaje ya en la vista previa, pues esto va a variar. ¿Por qué? Porque es una respuesta de opción múltiple, ¿no? Si nosotros quisiéramos, podríamos seleccionar esta opción y esta opción, incluso las tres, ¿no? Podemos seleccionar más de una, o quizá estas dos, ¿no? Ya depende de la respuesta correcta, ¿no? Listo. Entonces, ya lo único que quedaría nada más es, pues, enviar. Fíjense que ya, bueno, también lo vamos a ver más adelante. Cuando yo le doy clic en enviar, verifican cómo se ha registrado la respuesta. Esta opción de acá de abajo, que dice enviar otra respuesta, también es configurable, porque pues a nadie, ¿no? Ningún profesor creo que vaya a necesitar de que el alumno vuelva a ingresar otra vez las respuestas, ¿no? O sea, como volviendo a reenviar el formulario, ¿no? Esto también se puede, digamos, no visualizar, ¿no? Bien, entonces, ese es por el lado de casillas. Hay otra opción que es desplegable, ¿no? Y este desplegable es prácticamente muy parecida a esta, de varias opciones, ¿ya? Muy parecida. ¿Por qué? Porque al alumno, al menos, le da la opción solamente de elegir una opción, ¿ya? Pero visualmente, sí, pues varía, ¿ya? Este desplegable es un combo en el cual, si nosotros le vamos a dar clic en ese combo, se va a desplegar una serie de opciones y el alumno va a poder elegir la respuesta correcta, ¿no?
a diferencia de este de acá, ¿no? Clic en desplegable, fíjense, siguen manteniendo las respuestas, pero a la hora de que yo visualizo el formulario, siguiente, fíjense, miren, se establece como un combo, ¿no? Entonces el alumno lo que va a hacer es darle clic aquí y le va a aparecer una serie de respuestas, ¿no? Ya, bueno, se encargará de seleccionar la respuesta correcta. Bueno, esto, ¿no? Pueden utilizar o bien esta, dependiendo, ¿no? Más pasa por el lado visual, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya tenemos dos preguntas ya hechas en dos secciones diferentes. Como les decía, una sección puede contener más de una pregunta, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Lo que vamos a hacer en este momento es crear otra pregunta, ¿no? Vamos a darle clic aquí en añadir pregunta y fíjense cómo en esta sección, pues ya se me añadió, esta es la primera pregunta y esta va a ser la segunda pregunta, ¿no? Dentro de toda esta sección. Listo, entonces, lo que vamos aquí a utilizar, el tipo de respuesta que vamos a utilizar va a ser la de acá, la de subir archivos, ¿no? Esta opción puede ir bien cuando necesitemos que el alumno nos adjunte el desarrollo de de una pregunta. Es decir, por ejemplo, en el caso de que esté desarrollando un examen de matemática, ¿no? Por ahí, claro que el docente les va a solicitar en base a esta pregunta, ¿no? Que marquen cuál de estas tres es la respuesta correcta, ¿no? Pero lo que también le interesa al docente es saber cómo ha llegado a esta respuesta, ¿no? Entonces, por ahí, quizá el alumno, el docente le ponga este campo y diga, ya sabes qué, ya desarrollaste la pregunta, ya me diste la respuesta, pero quiero también el desarrollo de todo eso, ¿no? Entonces, el alumno por ahí, no me imagino que lo redacte en una hoja aparte, ¿no? Tome una fotito y lo suba, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de esta opción. Le voy a dar clic ahí. Fíjense, antes de continuar, nos dice que los archivos se subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario, ¿no? Y sí, pues, cuando uno ya verifique de que el alumno ha enviado este archivo, se va a ir, pues, y se va a almacenar justo en esta aplicación que también ya lo hemos visto la semana pasada, que es Google Drive, ¿no? Y aquí es donde va a alojar ese archivo, ¿no? Que ha sido enviado por los alumnos. ¿Se dan cuenta? Aquí ya me está apareciendo el formulario que estoy trabajando en este momento, ¿no? Ese archivo que les digo va a crear por acá una carpetita, ¿no? Por aquí más o menos una carpetita, y justo dentro de esa carpetita es donde se va a almacenar todos esos archivos, ¿no? Otra de las cosas que nos dice en esta recomendación Google es que los encuestados deberán iniciar sesión en Google si se añade preguntas de subida de archivos a un formulario. Bueno, esto de por sí va a tener que darse porque se supone que el alumno va a tener que, para desarrollar este formulario, ¿no? Va a tener que ingresar con su cuenta institucional, ¿no? O sea, por ahí no hay ningún problema. Vamos a darle continuar, ¿no? Continuar. Fíjense, la primera parte es lo mismo, es ingresar una pregunta, ¿no? En este caso, más que una pregunta es una, ¿no? Digamos, subir archivo, ¿no? O, sí, está bien, subir archivo. Por ahí suba en este enlace, en esta parte su archivo, cosas así, ¿no? Pero está bien subir archivo. ¿Qué tenemos? A continuación tenemos esta opción de acá, dice que permitir solo ciertos tipos de archivos, ¿no? Pues sí, si nosotros activamos esta opción de acá, fíjense, vamos a delimitar qué tipo de archivo necesitamos que el alumno suba.
En este caso puede ser uno de tipo document, ¿no? O Word, que es su equivalente, hoja de cálculo, presentación o PowerPoint, ¿no? O quizá una imagen, ¿no? Quizá, como les decía por ahí, tomen una fotito a su redacción y lo suban, ¿no? Entonces, pero para evitarnos problemas, esto podría quedar inhabilitado y va a permitir cualquier tipo de archivo, ¿no? Otra de las opciones que nos da es el número máximo de archivos, ¿no? En este caso, por defecto es uno, pero también puede elegir un máximo de 10, ¿no? Es decir, subió uno, puede volver a subir otro, y hasta llegar a un máximo de 10, ¿no? Bueno, ya depende de cada uno. La siguiente opción es el tamaño máximo de archivo, ¿no? Es decir, este alumno puede subir un archivo que tenga un tamaño máximo de 10 megabytes, ¿no? Cosa que me parece que es un poquito alto, ¿no? Pero también hay opciones, ¿no? Quizás sea por ahí esta opción de un mega, ¿no? Como es una fotito, no creo que sea muy pesada, un mega, ¿no? Y también se va hasta un tera, que ya es exagerado, ¿no? Entonces, no es lo más conveniente. Entonces, ya, la parte de acá de abajo es el conjunto que debe alcanzar, el máximo que debe alcanzar cuando envíen el total de todos los alumnos, ¿no? Por ejemplo, si cada alumno envía un archivo de un mega, y son 10 alumnos, el total son 10 megas que va, ¿no? Que va a utilizar el docente para almacenar todos esos archivos, ¿no? Aquí le dicen que es hasta un máximo de 1 giga, ¿no? También puede cambiarse, ¿no? Bueno, entonces, ya, listo, ya lo tenemos así. Vamos a visualizarlo, ¿ya? Clic aquí en vista previa. Listo. Ah, fíjense, se me pasaba. Fíjense que ahora se nos ha agregado acá un campo más, ¿no? Con algunas, digamos, recomendaciones o algo así, en la cual nos dice que, como he utilizado la opción de subir archivo, por defecto nos va a tener que enviar su correo, ¿no? Del que está enviando ese documento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice por acá. Vamos a seguir, ¿no? Entonces, fíjense, miren, aquí teníamos la primera pregunta, que ya la hemos hecho, ¿no? De cuántos 4 más 4, y acá está la otra pregunta, ¿no? Subir archivo. Ya es en parte ya de lo que va a tener que hacer el alumno, ¿no? Pero va a tener que dar clic aquí en archivo, se va aquí a la ficha subir y va a seleccionar el archivo ¿no? Que va a tener que subir. Yo voy a seleccionar ahí está, ya está, listo. Y voy a dar clic en subir, ¿no? En el botón subir. Cargando la barrita. Listo, entonces ya visualizo que ya está ahí. Ahora lo único que nos queda es enviar el formulario, ¿no? Aquí, enviar. Ah, perdón, disculpe, tengo que elegir acá una opción porque también es de campo obligatorio. Ahí, ya, y ahora sí enviar. Ya, bien, entonces se ha enviado correctamente el archivo y las respuestas, ¿no? Entonces, si yo me voy por acá, a mi Google Drive, fíjense cómo me ha creado esta carpeta. Me ha creado esa carpetita que dice formulario grupo C, ¿no? Que incluso toma el nombre del formulario que le hemos puesto. Si nosotros lo abrimos, vamos a encontrar aquí el archivo que yo he adjuntado, ¿no? Y el que los alumnos van a adjuntar, ¿no? Entonces, así es como trabaja este tipo de respuestas. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Todo ok, todo. Hola. Sí, ¿Sí? Sí, ya. Bien, entonces, sigamos, pues. Ya, bueno, ya tenemos la parte de subir archivo, ¿no? Esta opción de acá
que dice escala lineal, ¿no? Bueno, esta sobre todo la podemos utilizar cuando pidamos la opinión de algún alumno con respecto a nuestro curso, ¿no? Por ejemplo, algo así como, qué tal te ha parecido la experiencia, ¿no? Del curso, qué tan complacido te encuentras con las clases dictadas, ¿no? Y le vamos a poner una escala, digamos, del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, donde, ¿no? El tan conocido 1 es, ¿no? Malo, ¿no? Y el último, el 5, es excelente, ¿no? Entonces, pues, esto también puede variar, ¿no? Si yo le doy clic aquí en 5, puede ir hasta 10, ¿no? Y más o menos así es como se trabaja este tipo de respuesta, ¿no? Estas etiquetas son opcionales también, por ejemplo ahí, ¿no? Y la última que sea así, ¿no? Y si nosotros nos vamos por acá a visualizar, fíjense, más o menos esto es lo que nos da, ¿no? Y el alumno puede ir seleccionando una de las opciones, ¿no? Por acá. Y ahí está, ¿no? Eh, Otra de las opciones de respuesta que nos da este formulario ya corresponden a lo que, bueno, está dentro, todo esto está dentro de este mismo grupo, pero también es esta opción de aquí, que es cuadrícula de varias opciones, ¿no? Esta cuadrícula de varias opciones, vamos a dar clic ahí, nos va a tomar algo así como un cuadrito, ¿ya? Nos va a proyectar algo así como un cuadrito, donde vamos a comparar filas con columnas. Por ejemplo, digamos, aquí tengo una fila, ¿ya? Y acá tengo una columna, ¿ya? Vamos a agregar otra fila más, fíjense, y de la misma manera otra columna más, ¿ya? Nuevamente otra fila más y otra columna más. Ya tenemos entonces 3 filas, ¿no? Y 3 columnas. Entonces, si nosotros nos vamos por acá, ya, nos vamos por aquí, en vista previa, fíjense más o menos así como nos presentan, ¿no? Para serles sincero, no tengo ahorita, por eso le he dejado solamente así columna 1, columna 2, ¿no? No tendría aquí, por ejemplo, aquí sería una pregunta, ¿no? Y acá serían las respuestas, ¿no? Esta es otra pregunta y esta de acá es otras respuestas, ¿no? Entonces, el alumno viene y dice, ya, ¿saben qué? Para esta pregunta, yo creo que esta de acá es la respuesta correcta. Para él, la pregunta de aquí, esta de acá es la respuesta correcta, ¿no? Y para la última, para la fila 3, es esta respuesta de acá, ¿no? Como les digo, las he dejado así porque en realidad no tengo ahorita una pregunta para, ¿no? De manera de ejemplo, pero así más o menos es como funciona, ¿no? Algo parecido, fíjense que en la opción que ya, bueno, ya la cerré, ¿no? Solamente se podía seleccionar una sola respuesta por fila, ¿ya? Una sola respuesta por fila. Si nosotros quisiéramos responder más de una respuesta por fila, no nos deja, pues, ¿no? Entonces, más o menos es algo parecido a lo de acá, ¿no? A varias opciones, que solamente podíamos elegir una sola respuesta por pregunta, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos responder más de una respuesta por fila, ¿no? La opción que tendríamos que elegir es esta, cuadrícula de casillas, ¿no? Que pues se asemeja a esta de acá, ¿no? Sino que en un conjunto. Entonces, vamos a dar clic acá y fíjense cómo acá también ya varían ya los iconos de círculos a cuadraditos, ¿no?
Si nosotros nos vamos por acá a vista previa, ¿no? Y ahí mejor. Fíjense cómo ahora sí, yo puedo elegir en esta fila, si es que yo quisiera, hasta las 3 columnas, ¿no? Esta es la respuesta correcta para mí, esta también y esta también. Para la fila 2, ¿no? También esta de acá sería para mí la correcta, ¿no? Y en la fila 3, quizá pues no todas, pero sean estas dos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre ese tipo de cuadrículas, ¿no? Eh, bien, entonces, las de acá, ¿no? Esta de fecha y hora. Bueno, la de fecha, quizá por acá, ¿no? Por acá la podamos incluir en esta primera sección, ¿no? También uno de los, digamos, una de las cosas que el docente pide es el nombre y el apellido y la fecha, ¿no? Para cuando se hace un examen, ¿no? Acá, bueno, está bien, podríamos incluirla, pero no tendría mucha lógica porque aquí, por lo que es todo sistematizado, todo queda grabado incluso hasta con los segundos, ¿no? No sería mucha la idea, pero también tengan en consideración que están esas dos opciones, ¿no? Para poder utilizarlas. Bien, entonces, ¿está bien todo hasta aquí? Vamos a pasar al tema de configuración. ¿Hasta aquí sí se ha entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, está bien. Ya, bien. Bien, entonces, fíjense, habíamos dicho que esta parte de acá es la barra de personalización, ¿no? Y configuración, ¿no? Personalización, y esta de aquí es el botoncito de configuración. Ese que parece una ruedita, ¿no? Le vamos a dar clic aquí, ¿no? Y fíjense, se nos abre otra ventanita en la cual tenemos 3 pestañas, ¿no? Uno que es general, presentación y cuestionario. Bueno, entonces, por defecto se sitúa en general. Esta opción de acá, esta opción de aquí, es la de recopilar la dirección de correo electrónico. ¿Se acuerdan que cuando yo hice un campo, una pregunta donde solicitaba un archivo? Me decía, ¿sabes qué? Aparte de ello, también tengo que enviarle al dueño de este formulario el correo, tu correo electrónico. Pues igual va a pasar con esto. Fíjense que aquí ya no tengo esa pregunta, ¿no? De subir un archivo, ¿no? Entonces, si yo le doy vista previa, vean cómo, en la primera parte nomás sería, también se podría visualizar cómo en esta parte de acá no dice nada, ¿no? Y aquí por aquí te mostraba ese mensaje, ¿no? Pero ahorita no. Entonces, yo puedo también configurar esa opción desde acá, ¿no? En recopilar dirección de correo electrónico. Si yo le doy clic aquí y le doy guardar, ¿no? Entonces, fíjense, voy a darle vista previa. Fíjense, entonces me parece que es lo mismo, ¿no? Tu dirección de correo electrónico se registrará cuando envíes este formulario, ¿no? Entonces, ya tendremos, a esta altura ya tendremos pues el correo electrónico y también tendremos el nombre y el apellido del estudiante, ¿no? Ya queda a criterio de cada uno.
Aparte de aquí, donde dice acuse de recibo de respuestas, es una opción que también es para ustedes, valga la redundancia, opcional, porque puede que si nosotros la activamos, las respuestas pueden también redirigirse al correo de quien ha hecho el formulario, en este caso el estudiante, ¿no? No solamente le llega una copia al docente, sino también le llega al estudiante, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de cada uno si es que los activa o lo desactiva, ¿no? La parte de aquí, la parte de acá es con respecto a los requerimientos de inicio de sesión, ¿ya? Sobre todo este de aquí, esta opción, este check. Este de aquí dice restringir a los usuarios de Universidad Nacional de Cajamarca y de sus organizaciones de confianza. Es decir, cuando nosotros vayamos a enviar, ¿no? Este formulario ya, cuando lo tengamos listo y lo enviemos a los alumnos, y por ahí uno de esos alumnos estemos enviándole a su correo personal, que no es correo de la universidad, el institucional, por ahí antes de enviar, de darle clic en enviar, nos va a salir una etiquetita, ¿no? Un mensaje en el cual nos va a decir, estás seguro de enviar porque estás colocando un usuario que no corresponde a la universidad, ¿no? Si nosotros pasamos eso, le seguimos dando clic en enviar, normal, nos va a enviar el formulario, pero ya nos avisó, ¿no? Entonces, digamos, no es un tipo de restricción, simplemente nos alerta de que estamos enviando a otro correo electrónico que no pertenece a la U, ¿no? Esta parte de aquí, que dice limitar a una respuesta, esto yo creo que sí, para ustedes va a ser sí o sí, va a ser obligatorio, ¿no? Ya no va a ser opcional. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto me va a limitar a que el usuario, en este caso el estudiante, pueda volver a reenviar otra vez el formulario, ¿no? Con sus respuestas, digamos, corregidas, ¿no? Y pues esto tampoco no debería ser, ¿no? Miren, fíjense, voy a previsualizar, voy a poner mi nombre otra vez y voy a elegir esto de acá, así, y enviar. Fíjense, esto es a lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Enviar otra respuesta, ¿no? Es decir, si yo le doy nuevamente clic aquí, ¿no? Nuevamente me retorna a la parte inicial, fíjense. Esto pues de seguro que no van a querer ustedes, ¿no? Entonces eso se configura desde acá. Limitar a una respuesta, ¿no? Obviamente que para que se active esto de acá van a tener que iniciar su sesión de Google, ¿no? Pero como les repito, como todos los alumnos van a iniciar con su cuenta de Google, no hay ningún problema por ahí. Entonces, a ver, le voy a dar clic y lo voy a probar. ¿Ya? Guardar. Listo, entonces le voy a dar aquí en vista previa, fíjense, voy a, ¿cómo se llama? Nuevamente, ahí, y voy a enviar. Entonces, fíjense cómo ya ese enlace ya desapareció, ¿no? Entonces ya no tengo la posibilidad de volver otra vez nuevamente a realizar ese formulario, ¿no? A cerrar. Configuración. Entonces, bueno, yo creo que esto sí, para ustedes netamente va a ser una opción obligatoria, ¿no? Yo la voy a quitar porque como estoy haciendo pruebas me va a limitar, ¿ya? Eh, ya. Lo que sigue dice, los encuestados pueden editar después de enviar. También, ¿no? Es algo muy parecido a esta limitancia de respuestas, ¿no? Es muy parecido. Pueden nuevamente volver a editar ese mismo formulario y cambiar por ahí una de sus respuestas, ¿no? Eh, vamos a hacerlo, ya, vamos a hacerlo. Clic.
Y la parte de acá de abajo es pues que el alumno, una vez que haya ya terminado y haya enviado su formulario, también le pueden dar una opción para que pueda visualizar gráficamente, ¿no?, sus respuestas, ¿no?, y también de texto, ¿no? Lo vamos a dar los dos, a ver, para ver qué es lo que pasa. Ya, guardar. Lo voy a volver otra vez a esto y voy a enviar, ¿no? Fíjense, esto es lo que está pasando, ¿no? Ahora se nos habilita ver respuestas anteriores, modificar tu respuesta y enviar otra respuesta, ¿no? Creo que quizá por ahí debía hacerlo uno por uno para ver cuál es el que afecta, ¿no?, a cada uno, pero bueno, básicamente eso es lo que no, lo que pueden, bueno, se deduce, ¿no? Editar después de enviar le va a pertenecer acá, ¿no? Modificar tu respuesta, ¿no? Y por acá también ver gráficos de resumen y respuesta de texto, me imagino que sea en la parte de acá, ¿no? Ver respuestas anteriores, ahí está. ¿Ven? Eso es lo que les decía yo, que genera incluso hasta gráficos, ¿no? Pero eso simplemente a modo de visualización para el, el alumno, ¿no? Cosa que, ¿para qué lo va a necesitar, no? Porque aquí está de todos, ¿no? De todas las respuestas. Entonces, ya depende de cada uno también de ver si lo habilita o no. Entonces, lo deshabilitamos. Otra de las opciones es la presentación, ¿no? De la presentación. Esta pestañita, si yo le doy clic acá, básicamente esto es un poco un tema de visualización, ¿no? Ya no corresponde mucho al tema de que si es que por ahí presionas esto, cualquiera de estos botones, te va a jugar en contra. No, es un tema más que todo de visualización. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Si nosotros le damos check a esta opción, mostrar barra de progreso, pues lo único que va a hacer es conforme uno vaya dándole siguiente en los diferentes, en las diferentes secciones que tenemos creados en el formulario, va a ir una barrita, ¿no? Ya la conocemos, bien, bien característica, va a ir una barrita. Cada vez que vayamos pasando una sección, nos va a ir mostrando el progreso, ¿no? Hasta llegar a la última parte, ¿no? De visualización solamente. Quizá por acá sí haya, digamos, un plus, ¿no? Para digamos, minimizar en algo que el alumno por ahí intente, digamos, copiar, digamos, de esa manera, ¿no? Porque imagínense que, ya conociendo a los alumnos, ¿no? Cosa que yo también fui alumno, yo sé más o menos que para este tipo de, ¿no?, de exámenes, bueno, hay que ser real, se juntan, digamos, otro alumno más por ahí, ¿no? Para redactar este examen, ¿no? Y bueno, pues se les va a poner bien facilito si es que estas preguntas van de manera así, consecutiva, ¿no? Pues, oye, ya, ¿cuál es la uno? Ya, esta. ¿Cuál es la que sigue? Ya, esta, ya, y esta, ¿no? Entonces, por ahí como que le podemos poner Por un, WhatsApp, no sé. también, ya ve, hasta el profe Carlos, creo que también por ahí, hasta el Inge, este, podemos ponerle una pequeña, trabita, ¿no? Mostrar las preguntas de manera aleatoria, ¿no? Entonces hace que por ahí el cuestionario, Google lo chocolatee un poquito y pueda, no mostrar en un orden como lo hemos redactado, ¿no? Sino un orden aleatorio para cada uno de los alumnos de manera diferente, ¿no? Bueno, por ahí, ¿no? La siguiente opción, mostrar enlace para enviar otra respuesta, ¿no? Bueno, acá
simplemente lo está con check, pero yo creo que no debería ser porque ¿para qué pues van a estar mostrando el enlace para enviarlo a otra persona, ¿no? En particular. Quizá no sería la opción más correcta, ¿no? La sacamos. Y la parte de acá, la parte de aquí, sí, pues es cuando ya terminan de enviar el formulario, ¿no? Se han dado cuenta que por ahí sale este mensajito, ¿no? Se ha registrado tu respuesta, ¿no? También, ese mensaje también ustedes lo pueden personalizar, ¿no? Ahí está, bien hecho. Algo así, ¿no? No lo dejan tal cual está. Listo, entonces, ya tenemos la ficha, la pestaña de presentación, ¿no? Escenario es otra de las pestañas, ¿no? Listo. Este de acá yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí lo van a tener que utilizar sí o sí porque convierte, digamos, lo que estamos haciendo, para mí es netamente un cuestionario. Lo que vamos a hacer en este momento es un cuestionario evaluado, ¿no? Vamos a tratar de que Google evalúe de manera automática las preguntas que nosotros estamos proporcionándole al estudiante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es activarlo, ¿no? Vamos a hacer clic acá, ¿no? Esta primera opción, bueno, no nos incumbe mucho, no nos incumbe en realidad. Lo que sí nos vamos a centrar es por acá, ¿no? Listo. Publicar calificación, ¿no? Esto de acá te va a dar la opción de publicar tu calificación una vez que ya hayas terminado el formulario y lo hayas enviado, ¿no? Aquí, justo después de cada entrega. O sea, termina de hacer su formulario el alumno, lo envía y automáticamente le aparece su calificación, ¿no? Va a depender mucho también de lo de acá, ¿no? Y la parte de aquí es más tarde, ¿no? O sea, no te lo entrega ahí una vez que termines, ¿no? Lo envías y te muestra la puntuación, no. Esta opción te dice más tarde, después de la revisión manual, ¿no? Bueno, este es lo que nos brinda Google, ¿no? Es una revisión automática, pero por aquí nos dice que después de una revisión manual. Entonces, si nosotros tenemos activado esto de acá, esta opción, por ahí como que esto no se va a ejecutar. Esto de acá se va a ejecutar siempre y cuando tengamos la opción de acá, activada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta opción activada, lo que va a mostrar en este caso, quizás si es que está activado el check, son las preguntas respondidas de manera incorrecta, es decir, nos va a mostrar todas las preguntas que hemos cerrado, ¿no? Esta de acá también nos va a mostrar que son las respuestas correctas, ¿no? Y nos va a mostrar la puntuación. Entonces, quizá estas dos no sean, ¿no? Para ustedes de mucha opcionalidad, pero quizá por acá la última sí, ¿no? Para que ya al menos el alumno por ahí ya obtenga su puntuación de manera automática. Entonces termina su examen y de frente, ¿no? Le muestra su puntuación. Ya, le muestra su 0,5, ¿no? Guardar. Vamos a hacerlo, ¿ya? Guardar. Si yo le doy clic en guardar, fíjense, a ver, si se dan cuenta, por acá, en la parte de abajo, en la parte izquierda inferior, se van a dar cuenta que está vacía, ¿ya? Si yo activo esta opción de cuestionario, ¿ya? Y le doy clic en guardar, fíjense cómo se activa otra opción más. Va a activar esta opción a todas las preguntas, ¿ya? ¿Qué nos da esta opción? Esta opción nos da la facilidad de agregar una respuesta por parte del docente, es decir, agregar la respuesta correcta
para que en base a esa respuesta Google pueda calificar el examen, ¿no? A ver, hay que poner por acá, aquí en varias opciones, ahí. Lo podemos hacer con cualquiera, ya lo vamos a ver de aquí con otra, ¿no? Para que lo entiendan de una manera más fácil aquí en varias opciones. Me voy a dar clic aquí en esta clave de respuesta, clic. Fíjense cómo el entorno es casi parecido, pero aquí me va a pedir que elija la respuesta correcta. ¿Ya? En todo caso, bueno, pues aquí la respuesta correcta es esta, el 8, ¿no? Y me va a remarcar de color verde y me va a dar un check, ¿no? Listo, entonces con eso me está diciendo que esta es la respuesta correcta. Aparte de ello, si se dan cuenta, podemos colocar la puntuación, ¿no? Si nosotros, a eso depende de cuántas preguntas tengan, digamos 4, ¿no? 4 puntos va a valer esta pregunta, ¿no? Y también va a dar la opción de por ahí añadir un comentario, ¿no? A la respuesta, sobre las respuestas. Mira, esto, para que salga esta respuesta ha tenido que ser de esta manera, así, ¿no? Cosas así, cosas por el estilo. Entonces, le vamos a dar clic en listo, ya, en clic en listo, y se establece pues ya nuestra respuesta, ¿no? Entonces, vamos a visualizarlo acá, ya, ahí, digamos, vamos a elegir la respuesta correcta, el 8, esto de acá todavía no está filtrado, ya, enviar, vamos a enviar, ya se supone que ya hemos terminado, incluso fíjense cómo les da la puntuación por cada pregunta, ¿no? Por cada pregunta. Enviar. Y fíjense cómo por acá ya le aparece este botoncito de ver puntuación, ¿no? Ver puntuación. Si yo le doy clic aquí en ver puntuación, se abre otra ventana y pues nos muestra nuestras respuestas y nuestra puntuación, ¿no? Tienes 4 de 4. Entonces, por ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay que tener en consideración que para que se redacten estas clases de preguntas, como yo lo había dicho, tendrían que ser unas preguntas un poco medias como que cerraditas, ¿no? Cerradas. Como esta, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, netamente sí o sí, esta es la respuesta. No va a ser esta ni esta, ¿no? Si es que por ahí un alumno marca una diferente del 8, pues esta pregunta se invalida, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si yo, hasta casillas, elijo este tipo de respuesta? ¿Ya? Y bueno, definitivamente la pregunta no va a ser esta, ¿ya? Va a ser una pregunta en la cual la respuesta van a ser dos casillas diferentes, por ejemplo, esta de acá y esta, digamos, ¿no? A ver, hay que hacerlo. Me voy acá a clave de respuestas y voy a marcar que la 6 también sea la respuesta correcta, ¿no? Y igual, 4 puntos, clic en listo, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, si el alumno no elige por decir que esta es la respuesta correcta, sí, está bien, es una de las respuestas correctas, ¿ya? Pero por ahí solamente marcó esta. Pero sabemos que para que se complete la respuesta total, ¿no? Esta respuesta de aquí también sería la correcta. Entonces, nosotros podemos discernir eso, ¿no? Podemos saber cuáles las dos opciones correctas para que esta pregunta esté validada en su totalidad, ¿no? Pero formulario de Google no va a saber eso de ahí, ¿no?
por ejemplo, si un docente dice, ya bueno, ya me contestó que esta, al menos una de dos, ¿no? Y si tiene 4 puntos, entonces por haberme contestado bien una preguntita, entonces, bueno, por ahí 2 puntitos, ¿no? Pero aquí este formulario no tiene en cuenta eso. Si es que no se acertaron las dos respuestas correctamente, esta respuesta para formularios, es inválida, está errada. Entonces, por ahí, como que, ¿no? También es otro puntito que tendríamos que analizar bien, ¿no? Y, bueno, básicamente, eso es, cómo se pueden ir, realizando añadiendo las respuestas a cada una de las preguntas. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿Hay alguna manera de hacer que, porque estamos poniendo el puntaje, está bien, lo puede ver el alumno, pero la respuesta no siempre? Entonces, ¿cómo se hace para que el alumno no vea la respuesta? Para que no vean la respuesta. Es justamente acá en la parte de configuración. En la parte de configuración, como ya lo dijimos, este, eh, podemos deshabilitar las opciones, ¿no? En realidad está deshabilitado. Lo que está viendo el alumno, si ustedes se dan cuenta, no es las respuestas correctas. Es por eso que nosotros acá lo hemos deshabilitado. No está viendo las respuestas ni incorrectas ni correctas. Solamente está viendo sus respuestas, ¿no? Con su puntuación. Ya, ya, ya. 8, no, creo que no lo varié, ¿no? Acá me va a dar un error. A ver. Listo. Entonces, vamos por acá. Voy a elegir estas tres, y ya. Ver puntuación, fíjese. Si se da cuenta, el alumno no ve las respuestas que están correctas, simplemente ve lo que ha hecho en su examen. Tampoco ve las respuestas que están incorrectas, ¿no? Es decir, ya está bien, esto es lo que ha hecho él, ¿no? Y lo único que sí le hemos permitido que pueda observar son sus puntos. Si en caso el alumno quisiera visualizar, ¿no? Las respuestas correctas, ustedes tendrían que ir acá a la parte de configuración y activar estos campos, estos check de acá, ¿no? Preguntas respondidas de manera incorrecta o en su defecto las respuestas correctas, ¿no? Sí, a eso se refería, profesora. Sí, eso es, ¿no? Algunas veces, por equivocación se envía y el alumno sabe la respuesta. Ah, claro, sí, es por eso. Ya eso ya queda en las manos de cada docente el poder realizar esa configuración, ¿no? Eh, ¿Alguna otra consulta hasta aquí? Mm, Todo ok. ya, bien. Entonces, sigamos. Si se han dado cuenta, si se han percatado, cada vez que yo he enviado una respuesta, lo he hecho a propósito en realidad, fíjense en la parte de las pestañas principales, hay una que dice respuestas y a su costado el número de respuestas que se han recibido. Si yo doy clic ahí, se desprende una serie de, digamos, de gráficos de las mismas respuestas, ¿no? Para que el docente pueda ir evaluando gráficamente cómo ha ido, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este examen, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, lo está evaluando por persona, ¿no? Por ejemplo,
Esta es la primera pregunta, si se dan cuenta. O sea, es algo muy, muy fácil, muy intuitivo eso de acá. Esta es la primera pregunta, ¿no? Digamos que no haya sido esta la pregunta, ¿no? Simplemente es el nombre y el apellido, pero que realmente haya sido una pregunta en concreto, ¿no? Fíjense cómo, bueno, yo en este caso he respondido, ¿no? A esta pregunta, bueno, le he respondido 4 veces, ¿no? Y el porcentaje de respuesta también de los diferentes alumnos, ¿no? Bueno, les he puesto así nada más para pasar la primera parte, pero podemos visualizar cómo por alumno se puede ir viendo, ¿no? Las, las respuestas gráficamente, ¿no? Este es con respecto a la segunda, ¿no? A la segunda pregunta, ¿no? Y también a la de subir archivo, ¿no? Esa es una otra. No es una pregunta como tal, pero al menos evalúa, me imagino que aquí evalúa cuántos archivos, no, perdón. Esto de aquí sí corresponde a la parte de estas opciones tipo cuadrito, ¿no? Tipo cuadrícula que veíamos, que es esta, ¿no? ¿Cuántas han contestado bien? ¿Cuántas han contestado mal? ¿No? Por pregunta, ¿no? Tengamos en consideración que las filas eran las preguntas. Entonces, sí, dígame. Una inquietud. ¿Por qué no cogió usted un formulario para hacer ese tipo de documento? ¿Por qué no cogió un formulario para elaborar una prueba? Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Por el mismo motivo que le expliqué en un inicio. Les expliqué, el hacer un formulario con todas estas opciones que tiene Google, se va a hacer un poco bien tedioso. O sea, porque imagínense, tiene muchas opciones para poder ir redactando pregunta por pregunta con opción por opción, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos pues 2 horas que se nos haría muy complicado, ¿no? Es por eso que nosotros le damos, digamos, la parte básica. Es decir, ya también depende de cada uno el poder ir viendo cuál opciones se asemejan a sus necesidades, ¿no? Es por ello que se trabaja de esta manera. Cuando realicé la parte de Excel, también yo fui el que dicté la parte de Excel. Y ahí sí yo les dije, ¿saben qué? Bueno, en el grupo de ustedes no creo que no les dicté, fue en el grupo, los otros grupos, pero tuve una plantilla de Excel en la cual les dije, ya, ¿saben qué? Descarguen esta plantilla y en base a esta plantilla vamos a trabajar todo eso, ¿no? Porque se me hacía un poco más fácil, pero acá no. Y además tener ya las preguntas, perdón, sí, las preguntas ya hechas, ¿no? No es como empezarlas a hacer prácticamente así desde cero, ¿no? Para que ustedes también entiendan, ¿no? Porque si voy a agarrar y voy a traer una plantilla y decir, ¿saben qué? Esta es mi capacitación. Bueno, es como, por ejemplo, cuando alguien sale a leer, ¿no? Se presenta una diapositiva y se pone a leer, ¿no? Y en realidad no se va a entender, ¿no? Más pasa por el ámbito práctico, ¿no? Por eso es que de esta manera lo tratamos de hacer, ¿no? Gustavo, quizás para Sí. facilitar a algunos colegas, o sea, pueden redactar su examen en Word con respuestas múltiples y copiarlo y pegarlo también, ¿no? O sea, si es que tienen una sola respuesta, pero ya no tiene Claro, control. Sí. Ingeniero, lo que acaba sí. de decir el colega eh, prácticamente es la aplicación de una evaluación o un examen. Hoy día usted me práctica calificada, correcto. Pero si hubiese sido un examen,
Entonces, ahí sí hubiésemos visto si cada respuesta, por ejemplo, yo me encuentro ahorita en un dilema, y si son preguntas abiertas, ¿Son preguntas abiertas? No, no porque habría... ahorita me está haciendo preguntas cerradas o donde voy a ver alternativas, Así es. ¿correcto? Claro. Ahora, yo voy a trabajar con 5 preguntas de 4 puntos cada una y son preguntas abiertas. Ujú. Ahora, ahí, ayúdenos. ¿Y cuál Con es, las... cómo determinamos el tiempo? El tiempo de 4 Ya, a 5 y media, 1 hora y media, que ya, a ver, tampoco lo veo hasta este momento, ingeniero, disculpe. ya. Está bien las preguntas para salir de duda. Miren, cuando se trabaja con este tipo de respuestas automáticas, como usted ya lo han dicho, bueno, se ven de una mejor manera para las preguntas cerradas, ¿no? Con opciones, ¿Sacaste visa? ¿sí? ¿Hola? Por favor, ¿podrían desactivar su audio para que no se cruce? Ya, bien, gracias. Entonces, las preguntas cerradas sí serían muy convenientes realizar esta clase de correcciones automáticas, pero las preguntas que son abiertas, pues definitivamente aquí sí va a haber un poco de complicaciones, ¿no? Para que, pues, imagínense, pero si es una respuesta abierta, ¿no? En Gustavo, ningún... Sí, dígame. ahí mismo tú nos enseñaste que también se le puede mandar la calificación después colocándole calificación manual, ¿no? Y la respuesta se envía o la calificación después, ¿no? O sea, ya no sería automática, sino calificarla manualmente, ¿no? Como está en esa opción de configuración en la parte de cuestionarios, ¿no? Entonces, para las Sí, preguntas abiertas, Ingeniero, es, ingeniero, sí, sí, dígame. esa, lo que preguntaba el profesor era que justo ahí esa opción en la respuesta de párrafo eso es lo que nos permite evaluarlo posteriormente para recién elevar las respuestas. En respuestas cerradas, lo que usted nos ha enseñado ahí está bien. Más bien en las respuestas con párrafo es la que nos permite, nos da la opción de presentar después el examen al día siguiente. Y depende de nosotros también darle el Exacto. tiempo a los alumnos en qué tiempo deben responderlo, ¿no? Claro, exacto, exacto. Por ahí va, ¿no? Bueno, a ver, déjame terminar la idea. El tema era de que, por ejemplo, cuando nosotros utilizáramos preguntas abiertas que tendrían que el alumno, bueno, redactar un texto, pues obviamente ningún sistema, ninguna aplicación va a poder corregir eso, ¿no? Porque ¿cómo pues? ¿De qué manera, díganme ustedes, va a poder el aplicativo, el sistema, poder corregir una pregunta abierta? ¿No? Cada uno tiene formas de expresarse y de responder a esa pregunta de distintas maneras, ¿no? A no ser que esa pregunta supuestamente abierta también tenga algo de cerrada, ¿no? Como por ejemplo, digamos, si es que decimos cuál es la capital del Perú, pues definitivamente esa pregunta, ¿no? Va a ser Lima, que es textual, pero va a ser una pregunta, va a ser una respuesta, bueno, así, cerrada, ¿no? Lima, ¿no? Pero por ahí quizá un alumno te diga, la capital de Perú es Lima. Ya, pues entonces, ¿cómo el sistema sabe que esa respuesta es la adecuada, la correcta, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, miren, aquí yo estoy tratando de, ¿cómo se llama? De colocar una respuesta a la respuesta abierta, ¿no? Como ustedes dicen, ¿no? A esta opción de acá, a ver, a la respuesta corta, ¿no? Me voy a clave de respuesta y me va a decir, miren lo que me dice, añadir una respuesta correcta.
Es decir, si es que es una respuesta abierta, por más opciones que me dé, porque incluso si yo le coloco aquí, digamos, la pregunta que yo hice, ¿no? ¿Cuál es la capital de Perú? Ya, una respuesta puede ser Lima. La otra respuesta puede ser Lima, digamos, la capital, así todo, ¿no? Capital del Perú. El Perú es Lima, ¿no? Ya. Otra, de Ciudad de Lima, ¿no? Tal si por ahí a un alumno, ¿no? Le puso Lima y le puso también un punto. Entonces, ya, ¿cómo evalúa eso el sistema? O sea, no hay ningún sistema en el mundo que pueda evaluar eso. Es por ello que ahí sí ya pues tendrían que netamente evaluarlo de una manera manual, ¿no? A ver si me acuerdo, con respecto al otro tema, que por ahí preguntó la profesora, cuando nos referimos a esta parte de acá, bueno, ¿dónde estaba? Acá, cuando nos referimos a que se pueda revisar de forma manual, esta solamente es una opción, ¿ya? Es, digamos, no sé ni por qué Google dice esto después de la revisión manual, si pues obviamente nosotros estamos activando la evaluación automática, ¿no? Por ahí como que viene un poco de confusión, ¿no? Es decir, se está contradiciendo, ¿no? Pero bueno, quizá es para, solamente esta opción es para que no le muestre la calificación al alumno, ¿no? No lo va a mostrar. El profesor le va a enviar, ¿no? Digamos, a su correo con un cierto límite de tiempo después, ¿no? Es con respecto a la segunda pregunta de la profesora. Y con respecto a la pregunta también del mismo docente que dijo con respecto a el tiempo de duración, pues ahí sí la respuesta es que Google no tiene esa opción. Desafortunadamente no la tiene. No podemos decir, ¿sabes qué? Voy a programar aquí este formulario para que dure 2 horas exactamente. No. Lo que sí nos da Google es un complemento, ¿ya? Un complemento, un plugin en el cual nosotros podemos trabajar con ese plugin e indicarle más o menos cuándo se puede desactivar este formulario, en qué tiempo. Pero ese plugin, ese complemento, lo vamos a ver la semana próxima en esos 2 días que son las capacitaciones del SAS. Ahí es donde nosotros vamos a poder ya explicarles cómo funciona este plugin para que lo adapten también a este formulario, ¿no? Y con él, por ahí, podamos ya revisar el tiempo. Lo que sí podemos hacer, quizá por ahí, de manera que nos brinda Google para poder, digamos, ponerle un tiempo, digámoslo así, es cerrar el cuestionario. Si nos vamos a respuestas y damos clic ahí, fíjense, en esta parte dice se aceptan respuestas. ¿Ya? Si yo le doy clic acá, ahora ya no se van a aceptar más respuestas. Fíjense, dice, no se aceptan más respuestas. Incluso nos da un mensaje para que pueda mostrársele al alumno, ¿no? Ya se te pasó el tiempo, cosas así, ¿no? Entonces, por ahí que podemos controlar el envío de los formularios que están fuera de hora, ¿no? Bien, entonces, a ver, ojalá que haya podido contestar a las preguntas. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, entonces, también lo que podemos hacer, ¿no? Aquí en la parte de respuestas,
parte de respuestas, fíjense, es algo también interesante y que por ahí puede responder también a la pregunta del docente cuando habló sobre el tema de tiempo. Si se dan cuenta, hay una opción, es esta de acá, es para exportar esta información a una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, pues, es netamente de Google, la que ya hemos visto hace 2 días atrás, ¿no? Vamos a dar, o ayer, ¿no? Ayer ha sido hoja de cálculo. Vamos a dar clic ahí y lo que va a pedirnos es que nos va a crear una hoja de cálculo, ¿no? Vamos a crearla. Fíjense, entonces aquí también podemos obtener las respuestas ya en una hoja, ¿no? De cálculo. Si se dan cuenta, en la parte izquierda podemos ver cómo se registra la hora en la que se envía el formulario. Entonces, por ahí que también aquí esta sea una muy buena opción para que podamos controlar el envío, ¿no? del examen, ¿no? E incluso hasta con segundos y todo, ¿no? Entonces, y se nos hace un poco más, más fácil evaluar, ¿no? Por ejemplo, este alumno, con respecto a esta pregunta, esta fue su respuesta, ¿no? Este alumno de acá, con respecto a la pregunta también de acá, esta fue la respuesta, ¿no? Y también esa es la opción que nos da formulario, ¿no? Ahora, ya para también finalizar, ¿no? Esto de acá, vamos a ver la manera de enviar ya netamente el formulario a los usuarios o a los alumnos que necesitemos, ¿no? Se dan cuenta que acá hay un botoncito, ¿no? Que dice enviar. Si le damos clic aquí, se nos va a abrir esta ventanita con estas 3 opciones de acá. Quizás estas 2 sean la que ustedes como docentes, o incluso hasta esta solamente es la que por ahí van a trabajarlo, ¿no? Va a ser la manera más correcta de trabajar. Porque la de acá, por ejemplo, esta última, va a ser un tema ya para un tema de desarrollador, ¿no? Nos van a dar un pedazo de código en el cual vamos a insertarlo en una determinada página y pueda la gente desarrollar un formulario como ¿no? Esto de acá a nosotros no nos interesa, ¿no? Esta opción de aquí es la de obtener un enlace. Este enlace definitivamente va a ser público, ¿no? Entonces, quizá por ahí, esto de acá sea para aquellas empresas, ¿no? Que requieren de que les brinden algunas respuestas, ¿no? Con respecto a su negocio, a algunos clientes, y lo publican de manera pública, ¿no? Este formulario. Pero la que nosotros nos interesa realmente es la de acá, ¿no? Esta opción de aquí. Lo que nosotros vamos a hacer aquí, pues, es ir colocando el correo de las personas a quien necesitemos enviar este formulario, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, una de las preguntas que por ahí definitivamente van a hacer es, vamos a tener que ingresar correo por correo, ¿no? Para poder enviar a todo ese grupo de alumnos. Si tengo, por ejemplo, 100, ¿vamos a tener que redactar los 100 correos? Pues no, la respuesta es que tendríamos que crear por única vez una etiqueta con la cantidad de alumnos, ya creo que lo han hecho también anteriormente, ¿no? Con la cantidad de alumnos que van a tener en esa clase, ¿no? Y una vez creada esa etiqueta, la van a poder utilizar para, digamos, en este caso, para todo el ciclo,
basta con solamente llamar a la etiqueta, ¿no? Para que pueda, para que podamos enviarle a un grupo ampliamente, ¿no? Grande, ¿no? Entonces, en este caso, a modo de ejemplo, le voy a enviar a este correo, ¿no? En la parte de acá me va a solicitar un asunto, ¿no? Vamos a dejarle ahí como práctica calificada. Y más abajo me va a solicitar el mensaje, ¿no? También por defecto te dice que te he enviado a que rellenes un formulario, ¿no? Y ya nada más, pues lo único que necesitamos es enviar, ¿no? Enviar el formulario, ¿no? Y pues se envía a los destinatarios correspondientes, ¿no? Lo tengo abierto por acá, pero a ver, vamos a tratar de abrirlo. Uy, eso es lo malo. Listo. A ver, vamos a abrir el correo. Ahí está. Fíjense cómo ya se envió la práctica calificada, ¿no? Y aparece el correo de quien lo está enviando, ¿no? Simplemente basta con darle clic acá, ¿no? Y fíjense, se presenta de la misma manera como lo podemos ver desde este botón de acá de vista previa, ¿no? Entonces, así les va a llegar a todos, ¿no? Así les va a llegar a todos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra consulta que tengan, docentes? Sí, todo ha quedado al menos medianamente claro. Todo claro, todo claro. Muy bien. Bien. Entonces, bueno, ojalá, ojalá, sí, gracias a ustedes, estimados docentes, ojalá les haya, ¿no? Servido al menos de Nosotros, manera básica, ¿no? gracias, yo. Listo, muchas gracias, estimados docentes, muchas gracias y por su tiempo. Hasta luego.